Buen día para todos, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción a la física y vamos a hablar también de algunas magnitudes físicas. Bienvenidos. Para arrancar, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la física? Tal vez, o en algunos casos, hemos visto cómo se forma un halo solar. Un halo solar es un arco iris alrededor del Sol. O posiblemente hemos visto cómo se forman algunos rayos mientras llueve. Todos estos fenómenos naturales los explica la física. La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales explicándolos y demostrándolos matemáticamente. Para entender de mejor manera los anteriores fenómenos naturales, los que ya les mencioné, o muchos otros, por ejemplo, la erupción de un volcán, un huracán, un tsunami, etc., es necesario hacer una medición de ellos, como por ejemplo el tiempo que tardó el fenómeno, la longitud del fenómeno, la frecuencia con la cual se produjo, y se aplica en algunos casos la temperatura que tuvo dicho fenómeno. Para estas mediciones usamos elementos como por ejemplo un cronómetro, una regla. Para medir la frecuencia también utilizamos algunos elementos o también podemos utilizar el termómetro, que es un implemento que nos sirve para medir la temperatura. Aquí tenemos otro termómetro. Estos elementos lo que nos ayuda o lo que nos permite es medir magnitudes físicas. Hablemos de la medición de estas magnitudes físicas. Para medir, estamos comparando una magnitud física con una cantidad ya conocida. Esta cantidad se conoce como un patrón. A ese patrón se le denomina unidad de medida. Para hablar de, las unidades de medida, debemos hablar del Sistema Internacional de Unidades y de sus unidades de medida. En el cuadro vamos a observar algunas magnitudes físicas con su respectiva unidad de medida y su símbolo. Tenemos las principales, que son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, velocidad, aceleración, peso y fuerza, presión y energía. En esta columna de aquí vemos la unidad de medida de cada una de ellas y en esta columna de acá vemos el símbolo de cada unidad de medida. Vamos a hablar de las tres principales, que son longitud, masa y tiempo. La unidad de medida de la longitud es el metro, el símbolo la M. La unidad de medida de la masa es el kilogramo, símbolo kg. Y la unidad de medida del tiempo es el segundo y el símbolo es la S. Estas unidades de medida son las unidades de medida estándares. No quiere indicar que no existen otras unidades de medida, porque por ejemplo para la longitud tenemos el centímetro, el milímetro, el kilómetro, etcétera. Para la masa también tenemos la libra, la tonelada, etcétera. Y para el tiempo tenemos, aparte del segundo, el minuto, la hora, el día, el año, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos de conversiones de unidades de medida. Vamos a convertir 25 metros a milímetros, centímetros, decímetros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Para esto vamos a tener en cuenta las relaciones entre las unidades de longitud. Acá tenemos algo claro, que es para pasar de una unidad mayor a otra menor, se multiplica. Es decir, si queremos pasar de kilómetros a hectómetros o a decámetros o a metros o así sucesivamente, siempre vamos multiplicando. Y el proceso inverso es si deseamos pasar de una unidad menor a una unidad mayor, ya no multiplicamos, sino que vamos a dividir. En ese orden de ideas, para convertir 25 metros a milímetros, debemos multiplicar por 1000. Es decir, 25 por 1000 nos da 25.000 milímetros. Para pasar de 25 metros a centímetros, multiplicamos por 100. 25 por 100, 2500. Es decir, que 25 metros equivalen a 2500 centímetros. Y para convertir los 25 metros a decímetros, multiplicamos por 10, nos queda 25 por 10, que nos da 250 decímetros. Veamos esos metros para pasarlos a unidades que son más grandes. Entonces recordemos que de menor a mayor debemos dividir.
Entonces, si queremos convertir 25 metros a decámetros, dividimos entre 10. 25 dividido 10 nos da 2,5 decámetros. Ahora, 25 metros para pasarlos a hectómetros, dividimos entre 100. 25 dividido 100 nos da 0,25, en este caso hectómetros. Y por último, para convertirlos a kilómetros, dividimos entre 1000. 25 dividido 1000 nos da 0,025 kilómetros. Veamos otro ejemplo ya hablando del tiempo. Vamos a convertir un año en segundos. Recordemos que un año es el periodo que tarda la Tierra, el planeta Tierra, en darle una vuelta al Sol. Para resolver este ejercicio debemos tener en cuenta que un año tiene 365 días, que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos, y que un minuto tiene 60 segundos. Primero, multiplicamos un año por los 365 días. Luego, los 365, que son los días, lo multiplicamos por 24, que son las horas de un día, y nos da 8.760 horas. Tomamos ese valor y lo multiplicamos por 60 para convertirlos en minutos. Por último, tomamos ese valor y lo multiplicamos por 60 para tenerlos en segundos. ¿Qué nos queda acá como conclusión? Que un año tiene un tiempo o transformado en segundos mejor, 31.536.000 segundos. Aquí tenemos la respuesta. Un año equivale a 31.536.000 segundos. Veamos un último ejemplo, cómo convertir 250 kilogramos a libras y a toneladas. Para convertir de kilogramos a libra hay que tener en cuenta que un kilogramo equivale a 2 libras. Entonces, siempre que queramos pasar de kilogramos a libras, tenemos que multiplicar por 2. Nos quedaría 250 kilogramos por 2, eso equivale a 500 libras y ya está. Para convertir a toneladas, debemos tener en cuenta que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, si pasamos de kilogramos a toneladas, debemos dividir entre 1000 y nos quedaría de la siguiente manera. 250 dividido 1000, esto nos da 0.25 toneladas. Como respuesta nos quedaría que 250 kilogramos equivalen a 500 libras y también a 0.25 toneladas.